Hola, muy buenos días. Mi nombre es Rafael Velasco Huerta y queremos darte una calurosa bienvenida al programa Contigo de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz. Recibe un cordial saludo de parte de nuestra iglesia y de parte de nuestro pastor Víctor Martínez. Hoy, sábado 24 de julio de 2021, le damos las gracias a Dios por permitirnos amanecer en este nuevo día. Aquí estaremos compartiendo contigo un mensaje de Dios para tu vida. Si tienes alguna petición, alguna gratitud o algún problema que te esté quitando tu tranquilidad, te invito a que nos lo compartas en los comentarios y un grupo de hermanos de la iglesia estaremos orando por ti. Te informo que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Búscanos como Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Ahí podrás encontrar todos nuestros audios y videos. En estos tiempos difíciles que estamos pasando y a pesar de no poder reunirnos físicamente en la iglesia, nuestro pastor Víctor Martínez no ha dejado de compartirnos diferentes devocionales y estudios de la palabra. Devocionales de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por las noches a las 8 de la noche, los lunes, miércoles y viernes el estudio de los salmos. Y los domingos a las 11 de la mañana tenemos la transmisión en vivo de nuestro culto de predicación. Te hago una cordial invitación para que nos sigas y compartas esta información con tus familiares y amigos. Ahora quiero presentarte a mi hermano Rafa, con quien hemos preparado el mensaje titulado La verdad, ¿es relativa o absoluta? Sabemos que Dios te llenará de bendiciones en este mensaje. Buenos días, hermano Rafa. Adelante con el mensaje. Muchas gracias, Rafa. Y nuevamente, hermanos, estoy muy contento de estar aquí y de poder compartir esta reflexión con ustedes. Y es de un tema muy actual. Y como decía nuestro hermano Rafa, mi tocayo, la verdad es relativa o absoluta. Le cuento que hace algunos años tuve la oportunidad de participar con la empresa donde yo trabajaba antes en una serie de conferencias. En una de ellas, en especial, me llamó la atención la reflexión que hizo el conferencista. Porque más o menos a la mitad de la conferencia nos dijo: quiero que cierren los ojos, quiero que con su brazo derecho me indiquen hacia dónde queda el norte. Es justo decirles que se estaba riendo el conferencista al ver todas las cantidades diferentes de direcciones que cada uno de nosotros dio. Porque después de que eso sucedió, nos dijo: abran los ojos. Y obviamente cualquier tipo de comentario, se oía mucho ruido en la sala, porque los brazos literalmente estaban en todas direcciones. Y entonces nos dijo: quiero decirles ahora para dónde queda el norte real. Entonces sacó una brújula y, por decir algo, nos dice: el norte queda para acá. ¿Será que a veces en los humanos nos pasa algo muy similar? Que pensamos que, o intuimos en base a nuestra experiencia, en base al conocimiento que tenemos, que tengo la verdad en cierta cosa, pero resulta que la verdad absoluta, que es solamente una, y en este caso le puedo decir que el norte queda solamente para un lugar, y no depende de las interpretaciones personales, no depende de qué haya yo vivido, no depende de qué haya estudiado o cuál experiencia haya tenido en mi vida. El norte queda solamente para un lugar. Y es lo que quiero reflexionar hoy con usted, porque el mundo cada vez se está moviendo más en esa dirección. Las verdades se vuelven relativas, y relativas muy a la persona. Si la persona piensa que el aborto es correcto, si la persona piensa que debe robar para darle a los pobres, o sea, se presentan cualquier tipo de situaciones que están muy por abajo de la verdad absoluta. Quiero que pensemos en eso. Quiero que pensemos que la verdad es una sola. Y esa verdad está muy por arriba de cualquier interpretación humana.
cada vez más vemos en nuestra sociedad cuestiones de, pues yo quiero ser de esta manera, incluido homosexualidad y otro tipo de cuestiones. Y para mí esa es la verdad, dice cada uno, ¿no? Y si esa es la verdad para mí, pues los demás tienen que respetar. Y sí, vemos en los medios las maneras en que todos los filósofos, todas las personas, los estudiosos dicen, oye, es que tienes que respetar, la diversidad existe y cada quien tiene su verdad y cada quien pues es digno de ella y tenemos que respetarla. Y es lo que está sucediendo ahora, pero existirá una verdad que está por encima de cualquier interpretación. Nosotros los cristianos sabemos que sí. Hay una verdad que puso el Creador, nuestro Dios. Y esa verdad se encuentra en la Biblia. Claro que es una revelación general, pero nos da las líneas generales de lo que aplica a mi vida en comportamiento, en lo que debo creer, cómo debo comportarme con otros y cuestiones muy relativas a una relación que tenemos con Dios. Ese es el objetivo de esta reflexión. Y quiero mostrarle la siguiente filmina, hablando de lo que está pasando precisamente en el mundo relativo a esta verdad. Y por ejemplo vemos expresiones, y aquí usted las ve en la lámina. Dice, está bien para mí cambiarme de sexo. Oiga, eso no existe en la Biblia. Nosotros los cristianos sabemos que eso es incorrecto, porque Dios creó al hombre y a la mujer. Les dio esa identidad, y de nacimiento sabemos que es así. Ahora la verdad se está tergiversando y bueno, por supuesto, lo vemos y lo que comentábamos ahorita, muchas personalidades de los más altos niveles en la política, en cualquier área del conocimiento humano, pues están a favor de esta situación, de una verdad relativa y que es específica para cada ser humano. Y si el ser humano dice, esta es mi verdad, entonces hay que respetarla. Hay expresiones también como, yo soy hombre, pero también me gustan los hombres, al igual que las mujeres. O yo soy dueña de mi cuerpo y si quiero abortar es mi derecho porque es mío. Yo creo en mí mismo y sé que puedo hacer todo lo que me propongo. Expresiones que suenan muy bien, amigos, hermanos, pero que no están apegadas a la palabra de Dios. O esta también, está bien quitarle a los más ricos para darle a los más pobres. Esto del síndrome de Robin Hood, ¿no? Cualquiera pensaría que esto es correcto, ¿por qué no? Pues los ricos tienen mucho y hay que darle a los pobres. ¿Esto es correcto de acuerdo a la palabra de Dios? Yo creo que no. Esta también, ¿está bien quitarle la vida a un feto que tiene menos de 12 semanas de gestación? Y nosotros sabemos que la ley en México dice que si tiene menos de 12 semanas, entonces puedes abortar libremente. Para mí, y yo creo que para muchos de nosotros como cristianos, desde el momento de la concepción, desde el momento en que un espermatozoide fecunda el óvulo, ya existe vida. Y ese ser es tan vivo en ese momento como cuando tiene 12 semanas de vida. Pero hay personas que piensan que es correcto. La vida no nos pertenece a los humanos. Somos creación y hechura de Dios. Y solamente Dios puede tomar decisiones sobre nuestra vida. Esta también, el que no tranza, no avanza. Y lo vemos como una verdad en México. Muchas personas, seguramente que no conocen al Señor, pero cualquiera puede pensar que esto es válido y que esa es la manera y la conducta que debemos seguir, cuando sabemos como cristianos que eso no es así, que está en contra de la palabra del Señor. O todos los caminos nos llevan a Roma. Esa es una expresión que escuchamos mucho hace algunos años, pero sabemos que no todos los caminos llevan a Roma.
Depende del camino que tomemos a dónde vamos a llegar. Y finalmente, de acuerdo a la palabra de Dios, si seguimos el camino del Señor, vamos a llegar a un buen camino, a un buen fin. Si no lo seguimos, muy probablemente sea un camino de muerte, como dice Proverbios. De acuerdo a la Enciclopedia Mundial Cristiana, hay más de 20,000 denominaciones religiosas diferentes en el mundo. ¿Por qué habrá tantas religiones diferentes? Pues precisamente por lo que estamos comentando. Cada persona tiene su verdad. Cada persona dice, la manera en que debemos llegar a Dios es haciendo esto y esto y esto, siendo así, 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 y creyendo tal y cual cosa. Pero el camino ya está puesto, hermanos. El camino, según la Biblia, es Jesucristo. Y solamente ese es el camino que debemos seguir. De nueva cuenta es el contraste entre una verdad que es absoluta y una verdad que es relativa. Vemos también en que, y es una buena pregunta, ¿existe una sola verdad? Y es que esta verdad, les decía al inicio, se ha venido redefiniendo de una cuestión absoluta a una verdad relativa. Entonces, por ejemplo, el relativismo, que es una corriente filosófica, dice, niega la existencia de verdades absolutas. Y hay muchos que las apoyan, filósofos y personas académicas que es lo que afirman, ¿no? Entonces, es una confusión de ideas y creencias. ¿A quién le debemos hacer caso? Si nos fuéramos con la corriente y suponga por un momento que no existe la Biblia, suponga que por un momento que esa verdad absoluta que nosotros los cristianos conocemos no existe, sería una confusión completa. ¿Por qué? Porque entonces veríamos que cada persona tiene su verdad. Y si una persona quiere robar porque eso es lo que cree que hay que hacer, pues lo va a hacer. Si otra persona dice que no debe ser, pues no lo va a hacer. Pero entonces, ese es solo un ejemplo. ¿Cuántas cosas diferentes pueden generar confusión en una persona? Imagínense los niños. Los niños que crecen sin una dirección clara de sus papás están destinados a sufrir, hermanos. Están destinados a tener problemas, tener confusión en su mente. Ya no cabe esto, hermanos, de que pues yo voy a dejar a que mi hijo escuche todo y finalmente defina qué camino tiene que tomar. No podemos hacer eso. No podemos dejar que eso suceda así. Tenemos que guiar a nuestros hijos. Tenemos que decirles cuál es el camino, cuál es la verdad y cuál es la vida. Y eso se encuentra solamente en Cristo y en su palabra. Esa es nuestra creencia y eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la verdad? Y aquí les voy a enseñar esta filmina siguiente. Juan 14:6, lo conocemos bien. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es la verdad y la vida. O esta otra, Juan 18:37. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y no está hablando de una verdad relativa, sino una verdad que existe sobre todas las demás, que es una verdad absoluta. Y sigue diciendo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. O esta otra también, la verdad es lo que es, la verdad es la palabra de Dios. Primera de Juan 2:21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Esa verdad absoluta que está por arriba de todos los humanos debe ser la regla universal de lo que existe y de lo que es.
Fíjese que le comento en esta siguiente filmina, lema de la Universidad de Harvard. Y vemos hace muchos años, en el siglo pasado, que muchas de las más famosas universidades del mundo tenían un trasfondo y una base cultural que estaba ligada a Dios. La Constitución misma de Estados Unidos tenía a Dios como centro. Los grandes legisladores, los grandes líderes de esta economía, de este país, de Estados Unidos, le daban a la Biblia un lugar y decían que si no era dirigido el gobierno por la palabra de Dios, entonces iba a ser un desastre. Lo que estamos viendo aquí es el logotipo del lado izquierdo de lo que era la Universidad de Harvard y su lema. Literalmente dice en latín, bueno, ya en español, verdad por Cristo y por su iglesia. ¿En qué se ha movido? ¿Cómo ha sido transformado ese lema? Ahora simplemente dice veritas, verdad. Ya no le dan la importancia que tenía la palabra de Dios. Y así es como el mundo ha estado evolucionando. Vemos también, por ejemplo, en algunas economías, especialmente también la de Estados Unidos, en los billetes, usted sabe que viene: en Dios confiamos, en God we trust. Esa era la verdad en la que creían esos primeros fundadores. Y ahora usamos esa moneda como cualquier cosa. Por supuesto es dinero, que es válido en cualquier lado, pero no ponemos ya atención en esos pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia en la manera en que creemos, en los valores que tenemos, en la manera en que procedemos. Hoy en día, y lo decíamos hace rato, esas 20,000 religiones diferentes, pues nos llevan a lugares diferentes. Sí puede haber tal vez algunas más apegadas a la Biblia, pero son diferentes. Y hay un camino que el Señor puso, y ese camino es Jesucristo. Ese camino es su palabra. Y ese es el camino que debemos seguir, independientemente de dónde nos encontremos. Si eres metodista, si eres protestante, si eres de cualquier otra creencia en Dios, esta debe ser la regla absoluta de conducta para todos nosotros. Mire, le muestro también esta tabla que habla de 3 etapas de la humanidad: premodernismo, modernismo y postmodernismo. Premodernismo estaba basado en que la verdad era objetiva, es decir, una verdad que puedo tocar, que es tangible. Se creía en lo sobrenatural porque había una buena relación con Dios. Mucha gente le daba a Dios ese lugar y por supuesto se creía en la autoridad de Dios. El modernismo, ¿cómo cambió a partir del año 1700? Verdad objetiva. Todavía sigue siendo, todavía seguimos pensando en eso. Hay una verdad objetiva. Pero empieza a haber un escepticismo acerca de lo sobrenatural. Y entonces la gente empieza a pensar más en sí misma y empieza a asumirse más en razonamientos, en cuestiones personales, y entonces empieza a cambiar poco a poco la mentalidad del cristiano o de esa persona que estaba, digamos, ligada a la creencia de que hay un Dios y que tiene una verdad absoluta. En esta etapa ya se cree en la autoridad de la ciencia. Si algo no lo podemos comprobar, entonces no existe, entonces no podemos decir que es verdad. Y finalmente el postmodernismo, a partir del año 1980, del siglo pasado, al presente, la verdad se ha vuelto relativa. Si yo creo en una cosa, es muy mi tema, yo lo creo así y así debe ser. El conocimiento ya se vuelve místico sobre lo sobrenatural, ¿no? Ya lo vemos como una fábula, lo vemos como algo, como las nuevas películas de
de fantasía y todo esto, ¿no? Y pensamos en Dios así. Tal vez exista Dios. Me preguntan si creo en Dios. Pues sí, sí creo en Dios. Creo a Dios, ahí es donde hay una diferencia, ¿no? Y ahora en este tiempo, en el posmodernismo, nadie tiene la autoridad. Todo se cuestiona. Todo se vuelve una verdad relativa. Y bueno, ¿cómo definiríamos la verdad? La verdad, encontré en un libro que leí hace algún tiempo del escritor Josh McDowell, que dice el título ¿Es bueno o es malo? Es el título del libro. Y trae una definición de la verdad que creo que queda muy bien para nuestra reflexión. Y dice, la verdad es aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Repito, aquello que es cierto para toda persona, en toda época y en todo lugar. Es decir, es la realidad. No podemos alejarnos de la realidad. Y la realidad es una sola. Como el ejemplo que les daba al inicio. El norte existe solamente para un lado, en una dirección, independientemente de lo que yo diga, de cómo me sienta y lo que piense de hacia dónde está el norte. Y vemos también que, bueno, ese pensamiento, como lo platicábamos ahorita en estas etapas en la humanidad, pues había un grupo, le comento, que se llamaba los sofistas en la Grecia antigua, y ellos pensaban que todo era relativo también. Y ellos, fíjese, enseñaban en las escuelas sabiduría. Deberían tener esta noción de la verdad absoluta. Sócrates, que vivió en esa época también, pues él sí decía, hay una verdad universal, hay una verdad absoluta. Pero vemos también algunos filósofos más o menos recientes. Nietzsche dice, no hay hechos, solamente interpretaciones. Es decir, no hay hechos, que es la verdad absoluta, solamente interpretaciones, verdad relativa. Y eso parece también interesante en la definición que veíamos, que dice en toda época. Y cuando tenemos verdades relativas, pues la gente puede decir, pues ya es el siglo XXI, ¿por qué sigues creyendo eso? Como si el tiempo fuera a cambiar lo que está bien y lo que está mal. Exactamente. Estamos seguros, hermanos. Lo que Dios creó no tiene vigencia. Lo que Dios dio como regla a los humanos, su palabra no tiene vigencia. Es válida en cualquier tiempo, en todo lugar y para cualquier persona. Así es. Y bueno, le quiero a través de la siguiente filmina darle algunos ejemplos muy muy claros acerca de lo que es verdad absoluta y verdad relativa. Y aquí vemos, por ejemplo, en el cuadro de la izquierda, tenemos un cilindro suspendido en el aire. Si usted lo ve de un lado, puede decir que lo que está ahí es un círculo. Pero si lo ve de otro lado, dice que es un cuadrado. ¿Cuál es la verdad? Pues que es un cilindro que está suspendido en el aire. No es mi verdad o tu verdad, sino es la verdad. La verdad que existe independientemente desde mi punto de vista. Si me siento o si veo desde arriba o desde abajo, nada va a poder cambiar que lo que estoy viendo es un cilindro en realidad. Este es muy conocido, el que está en medio, y es de un vaso con agua con una cuchara metida adentro. Si usted la ve de lado, va a ver que como si estuviera rota la cuchara, porque esa es una difracción de la luz, que es un, digamos, efecto visual, pero la realidad es que la cuchara está bien. ¿Cuál es la verdad relativa? Pues como lo vemos cada uno de nosotros, que la cuchara está rota, que algo está pasando ahí. O este último ejemplo de unas hojas de colores. La verdad es que son hojas de colores muy definidos, que ya existen, están impregnados en esas hojas. Pero mire, y el caso mío, por ejemplo,
Yo soy daltónico, no veo algunos colores. Entonces, ¿cómo los voy a ver? Pues diferentes. Pero ¿cuál es la realidad? Pues que son de unos colores definidos, aunque yo no los pueda ver. Entonces, ¿cuál es la verdad absoluta? Que estas hojas tienen un color definido. ¿Cuál es la verdad relativa? Pues como yo los veo. Si yo soy daltónico, pues no los veo bien, los puedo cambiar de color. Puede haber otra persona que los vea también diferente porque pues están puestos diferentes en la luz o de una perspectiva diferente. Entonces son buenos ejemplos de cosas que en la vida cotidiana nos pasan y los peligros que vemos en que podamos interpretar la realidad desde un punto de vista relativo, porque eso nos puede llevar a un camino cuyo fin no es bueno, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los peligros? Y quiero mencionarle aquí algunas cosas, ¿no? Primero, ¿de dónde vienen las verdades relativas? ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Quién está llenando las mentes de todos los humanos que pueden pensar que las verdades relativas son la verdad para ellos? ¿Qué es lo que hizo esta persona? ¿Qué es lo que hizo en Génesis cuando engañó a Adán y a Eva? Pues es el diablo. Porque él es el padre de mentira. Dice Juan 8:44, porque es mentiroso y padre de mentira. Él genera estos pensamientos erróneos en cada mente. Y aún en nosotros, como cristianos, muchas veces vienen a nuestra mente pensamientos que no están correctos. Y aquí es bien importante que podamos conocer la verdad a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de Dios. Dios no busca personas que tengan o que puedan interpretar la verdad de una manera relativa. Busca adoradores, y esos adoradores tienen que estar basados, o tenemos que estar basados en la palabra del Señor. Aquel que no cree en nada, también los ateos, que cada vez hay más. Y generalmente dicen, puedo vivir como yo quiera porque soy producto del azar. Es decir, los humanos surgieron de una combinación de químicos que existieron en un caldo primogenio, le llaman, y de esa combinación salieron proteínas y salieron los tejidos y salieron los seres vivos. Para quien lo crea, eso es algo increíble. Se necesita más fe creer eso que creer que un Dios inteligente y sabio lo hizo. Amén. Otro peligro, la sabiduría para separar lo bueno de lo malo. Y estas son definiciones absolutas que están en la Biblia, lo bueno y lo malo. Si dejamos que la verdad relativa siga creciendo en nosotros, lo único que vamos a hacer es tomar caminos diferentes, tomar caminos malos, cuyo fin es fin de muerte, como dice Proverbios. Las nuevas generaciones están creciendo en confusión, hermanos. No debemos dejar que nuestros hijos tomen sus decisiones con respecto al camino que deban seguir. Al menos cuando están en nuestra casa, al menos cuando tenemos un control sobre ellos, tenemos que enseñarles la verdad. No podemos dejarlos solos. Esa es una responsabilidad que tenemos como padres. Déjenme hablar un poquito y aquí voy a mencionar una palabra, cosmovisión, seguramente usted la ha escuchado. Cosmovisión es una serie de valores, es los lentes que yo tengo para ver el mundo, ¿no? Esa es mi interpretación del mundo, la manera en que lo vemos, mis creencias. Entonces, esta cosmovisión va cambiando en base a esa verdad relativa. Si yo creo en verdades relativas, pues mi cosmovisión va a ser acorde a eso, pero no va a ser una cosmovisión basada en una verdad que es absoluta. Podría llegar al fin de mi vida, y ese es el peligro, hermanos, amigos que nos escuchan. Podría llegar al final de mi vida con mi verdad relativa y al final saber que estuve equivocado. Al final saber que debía haber tomado otros caminos diferentes.
Ese es el peligro de seguir solamente mi verdad. Hermanos, ninguno de nosotros, ningún humano tiene sabiduría suficiente para interpretar la verdad de una manera absoluta sin tener que referirse a la Biblia, a la palabra de Dios. Simplemente no tenemos la capacidad. Y cada verdad que tenemos los humanos depende de dónde me crié, depende de mis valores que me enseñaron, depende de la educación que tomé, pero todas esas cosas son relativas, porque dependen de los maestros, dependen de los padres que nos enseñaron, y entonces nos llevan por caminos errados. Por eso es importante. Tenemos que apegarnos a la palabra del Señor. Dice Isaías 22:13, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa es una actitud de, pues a mí no me importa una verdad absoluta, a mí no me importa Dios. Disfrutemos el hoy, comiendo y bebiendo, porque el mañana no importa. Mañana me voy a morir. Y bajo esa verdad relativa, pues hay cosas que jamás van a poder ser contestadas de una manera congruente. Es decir, una manera en que todo encaje. Y la palabra de Dios sabemos que es como un rompecabezas. Sabemos que es algo que encaja, que no tiene contradicciones. Y entonces preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es lo bueno y cuál es lo malo? ¿Hacia dónde voy? ¿Para qué estoy en este mundo? Esas preguntas que son trascendentales en la vida solamente pueden ser contestadas bajo un marco de una verdad absoluta. No puedo contestarlas de manera congruente si creo en verdades relativas. Yo me convertí más o menos cuando tenía 15 años, hermanos, y recuerdo muy bien ese día, un jueves, cuando, antes de eso pasábamos todos los días camino a la secundaria, mi hermano y yo, por una iglesia presbiteriana. Nosotros teníamos otra religión, otra creencia, y un día mi hermano decidió ir, yo no fui con él, y entrar a uno de estos servicios, cultos, y nos llamó la atención que empezó de repente a ir los miércoles y los jueves y los sábados y los domingos. Decíamos, bueno, ¿qué te vendieron? ¿Te lavaron el cerebro? ¿Qué te hicieron ahí que ahora estás yendo a todos los servicios? Y la respuesta de mi hermano fue, bueno, ¿por qué no vas tú? ¿Por qué no vas tú y ves realmente de qué se trata? Pues bueno, fui. Lo primero que me llamó la atención es que era una iglesia, y bueno, como todas las que conocemos ahora, al menos los evangélicos, no tenía imágenes, no tenía estatuas en ningún lado, y eso pues me llamó la atención. Realmente la veía vacía en ese momento en mi interpretación. Entonces bueno, entré al culto, transcurrió el culto, y cuando se llega a las ofrendas, le piden a una niña que recoja. Habíamos poquitos en esa ocasión. Le piden a una niña que recoja la ofrenda. Pasa al frente, pasa a recoger y todo. Y al final dice, quiero que me den oportunidad de orar por las ofrendas. Eso era nuevo para mí. Realmente no tenía ninguna idea de lo que iba a hacer. Es más, lo que pensé es que iba a repetir un Padre Nuestro, o un Ave María, o repetir algún tipo de oración. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando esta niña empezó a hablar en su oración como si tuviera a Dios junto a ella. Señor, gracias por esta ofrenda. Te pido que la multipliques y que bendigas a los que dieron y también que bendigas a los que la van a administrar. En el nombre de Jesús. Amén. Eso cambió por completo mi visión de lo que era Dios. Yo había pensado que Dios era una persona totalmente alejada de mí, alejada de los hombres,
y que era como una persona que está viendo los toros desde la barrera y aquí los humanos haciéndonos garras y Dios viéndonos. Y yo pensando, ¿por qué Dios no hace algo por esto, no? ¿Por qué no arregla nuestras vidas? ¿Por qué no? ¿Por qué hay pobres? ¿Por qué hay desastres? ¿Por qué la gente sufre? En ese momento, con esa oración, yo no obtuve esas respuestas, por supuesto, pero supe que Dios estaba más cercano a nosotros de lo que yo jamás imaginé. Y ese solo pensamiento me hizo confirmar que Dios existía. Y ese pensamiento llegó a mi vida, a mi corazón, a través del Espíritu Santo que me dijo, este es Dios. Una persona cercana, una persona que nos ve, que nos ama más que nadie. Esa fue mi conversión. Esa fue la manera en que Dios obró en mi vida. Y esa fue la manera en que Dios me habló. De ahí empecé a ir, igual que mi hermano, a todos los servicios. Y Dios empezó a transformarme. Sí, había muchas preguntas en mí. Y yo soy tal vez dentro del grupo de las personas que luego cuesta más trabajo convertir. Porque yo me consideraba ahí, y con mi familia también, que no le hacíamos mal a nadie. Que somos buenos, que ayudamos cuando podamos, etc. Pero yo creo que esos son los grupos más difíciles de convertir. Porque precisamente en nuestros razonamientos, en nuestras verdades relativas, pensamos que estamos bien y que no tenemos que cambiar. Y lo que quiero llegar con esta historia que les comenté es, si Dios existe, como lo supe yo en ese momento y lo pude confirmar, tenemos que vivir bajo sus reglas. Tenemos que vivir en base a sus lineamientos, a su guía, en base a lo que Él diseñó para nosotros. Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo somos, le pertenecemos y tenemos que seguir sus reglas. Si Él nos creó, no hay otro camino. Tenemos que seguir caminando así. Entonces, les decía estas preguntas trascendentales, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Etcétera. Solamente hay una respuesta y se encuentra en la palabra de Dios, como dice esta Filmina. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Al yo apegarme a un marco absoluto, me estoy apegando y actuando en base a algo que es realidad. Y decíamos que es válido para toda persona, en todo lugar y en todo tiempo, que es la palabra de Dios, que no cambia. Y eso es más alto, mucho más alto y más sabio que yo. Y me guía, me debe guiar en mi vida, me debe decir por dónde debo ir, me debe quitar los pensamientos que son relativos. Y este es el peligro, hermanos, cuando... Y aún ahorita de repente tenemos pensamientos o le pedimos al Señor dirección y pensamos que Él nos está diciendo que nos vayamos por aquí y por allá. Decíamos hace poquito en la escuela dominical, la manera en que podemos saber que un pensamiento es del Señor es que primero no debe estar en contra de su palabra y segundo debe ser confirmado por el Espíritu del Señor dentro de nosotros. Si traemos paz, si el Espíritu del Señor nos trae paz, entonces podemos tomar esa decisión, podemos seguir esa dirección que nos da el Espíritu Santo. No hay otras maneras, hermanos, y eso lo logramos teniendo una relación diaria con el Señor, caminando con el Señor en todo tiempo. La definición del bien y el mal es un peligro latente, hermanos, en nuestra vida. Queremos vivir acorde a la palabra de Dios, tenemos que poder discernir entre el bien y el mal. Esa definición está en la Biblia. Lo que está bien y lo que está mal está en la Biblia y no está sujeto a verdades relativas, es una verdad absoluta. Y quiero compartirle finalmente este último
última diapositiva con este pensamiento. Por más que nos esforcemos en ver la realidad como una opinión personal, la verdad absoluta estará ahí mirándonos y deseando que podamos voltear a verla, porque ahí encontraremos propósito, paz y dirección para nuestra vida por parte de Dios. No hay otra manera, hermanos. No hay otra manera. No podemos interpretar el mundo en base a nuestras creencias. Y vemos un peligro muy, muy grande, y por eso el mundo tiene tantos conflictos. El hombre está alejado de Dios. Y el mismo hombre a veces se pregunta, ¿por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué ocurren estos desastres? ¿Por qué muere gente? ¿Por qué hay enfermedad? El hombre está alejado de Dios. Y tenemos que voltear a verlo. Como dice aquí, tenemos que voltear a ver esa verdad absoluta porque está a un lado de nosotros, esperando a que volteemos a verla. Yo espero que esta meditación le sirva, hermano, le sirva, amigo, y que pueda ser de bendición para su vida. Gracias, hermano. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje. Te agradecemos por escucharnos esta mañana. Sabemos que Dios tiene grandes planes para ti. Comparte este podcast con alguien que necesite palabras de esperanza. Recuerda que nos puedes acompañar mañana domingo por Facebook Live a las 11 de la mañana en nuestro culto de predicación. Quiero recordarte que puedes escucharnos y vernos en diferentes plataformas como Spotify, YouTube, Apple Podcast y Facebook. Te repito la página: Iglesia Bautista Príncipe de Paz de Monterrey. Nuestra iglesia está ubicada en Carlos Osuna número 40, Colonia Altavista, a un lado del Tecnológico de Monterrey. Esperamos poder verte cuando termine esta contingencia y nos podamos reunir. Nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 9:30 de la mañana. Que Dios te bendiga.